Desde los albores de la humanidad, los mitos y las creencias siempre han moldeado la visión de las personas sobre el mundo y lo sagrado. Entre estas historias, pocas figuras son tan intrigantes como Lilith. Para algunos es una entidad demoníaca, una amenaza que acecha en las sombras de la noche. Para otros es un símbolo de libertad y resistencia. Pero, ¿quién fue Lilith? Lilith es un personaje cuya origen se pierde en las antiguas tradiciones. Su nombre aparece en textos mesopotámicos, en escrituras judías y más tarde en interpretaciones cristianas y ocultistas. La versión más conocida de su historia la describe como la primera esposa de Adán, creada del mismo barro que él antes de la existencia de Eva. A diferencia de la tradicional figura femenina sumisa, Lilith se negó a obedecer a Adán y abandonó el Edén al no aceptar una posición inferior. Esto la convirtió en una figura controvertida y temida. En algunas tradiciones, Lilith fue castigada por su rebeldía y transformada en un demonio, convirtiéndose en una amenaza para los niños y el orden divino. En otras, se convirtió en una entidad asociada a la hechicería y el caos. Pero su imagen ha cambiado con el tiempo. Hoy, muchos la ven como un símbolo de resistencia femenina, una mujer que rechazó las normas impuestas sobre ella, incluso si eso significaba ser demonizada. La historia de Lilith aún resuena en los debates modernos sobre feminidad, poder y sumisión. ¿Fue injustamente tratada por una tradición que no toleraba a las mujeres que desafiaban la autoridad? ¿O su figura realmente representaba una amenaza para el orden establecido por Dios? Estas preguntas siguen abiertas y su historia continúa, despertando curiosidad y debate. Ahora profundicemos en este mito, explorando sus orígenes y comprendiendo cómo Lilith se convirtió en una de las figuras más enigmáticas de la historia de las religiones. Mucho antes de que Lilith fuera asociada con el Edén y Adán, su nombre ya circulaba entre las antiguas civilizaciones, envuelto en misterio y temor. Las primeras menciones conocidas de esta figura se remontan a la mitología mesopotámica, especialmente entre los sumerios, acadios y babilonios. En estas tradiciones, Lilith no era una única entidad, sino parte de una clase de espíritus nocturnos femeninos que causaban desorden y traían infortunios. En los textos sumerios, el nombre Lilithu aparece como una entidad demoníaca asociada a los vientos y las tormentas. A menudo era descrita como un espíritu que atormentaba a los hombres durante el sueño y representaba un peligro para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Estas creencias estaban profundamente arraigadas en la religión y la fe de estos pueblos, que veían a tales entidades como fuerzas que desafiaban el orden establecido por los dioses. Cuando la tradición judía comenzó a desarrollarse, especialmente en los textos rabínicos medievales, Lilith sufrió una transformación significativa. En textos como el alfabeto de Ben Sira, escrito entre los siglos VIII y X, ya no era solo un espíritu maligno, sino que adquiría una historia más estructurada. Era la primera esposa de Adán, quien rechazó la sumisión y huyó del Edén. Esto representaba un desafío al papel tradicional de la mujer dentro de la creencia religiosa, un tema que se convirtió en un aspecto recurrente de su historia. Más allá del judaísmo y la Mesopotamia, figuras similares a Lilith aparecen en 1807 diversas culturas. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a la diosa Hécate, asociada con la oscuridad, la magia y los espíritus de los muertos. En el folclore árabe, criaturas como los jinn femeninos comparten características con Lilith, siendo conocidas por seducir y engañar a los hombres. Esta recurrencia sugiere que la idea de una figura femenina poderosa y peligrosa era un arquetipo presente en varias religiones y creencias de la antigüedad. Así, incluso antes de ser demonizada o transformada en un ícono de rebeldía, Lilith ya existía como una fuerza presente en el imaginario colectivo de las civilizaciones antiguas. Su nombre tenía significados distintos, pero siempre estaba asociado con el misterio y la transgresión de las reglas divinas. Entre las numerosas versiones del mito de Lilith, quizás la más impactante sea aquella que la sitúa dentro del propio relato de la creación de la humanidad. A diferencia de lo que la mayoría de las personas conoce, la historia de la creación de Adán y Eva en el Génesis tiene una versión alternativa en los textos rabínicos, donde Lilith aparece como la primera mujer creada por Dios. Según esta tradición, Lilith y Adán fueron hechos del mismo barro, a diferencia de Eva, que fue moldeada a partir de la costilla de Adán. Esto significa que desde el principio, Lilith y Adán eran iguales en esencia, sin que uno hubiera sido creado a partir del otro. Este detalle no es solo una curiosidad teológica, sino que conlleva un significado profundo sobre la visión de la jerarquía y el poder dentro de la creencia religiosa. Después de todo, si ambos fueron creados de la misma sustancia, ¿por qué Lilith debería someterse? Y este fue precisamente el punto de discordia.
Cuando Adán exigió su obediencia, Lilith se negó. Rechazó acostarse debajo de él, argumentando que al haber sido creados de la misma manera, debían ser tratados como iguales. Este conflicto representaba más que una simple disputa conyugal. Era una cuestión de autoridad y libertad. Ante su negativa, Lilith decidió abandonar el Edén, huyendo hacia las orillas del Mar Rojo, un lugar frecuentemente asociado con demonios y espíritus caídos. La fuga de Lilith no pasó desapercibida. Dios envió a 3 ángeles para persuadirla de regresar, pero ella se negó. Como castigo por su desobediencia, fue maldecida. Cada día, 100 de sus hijos serían asesinados. Esta narrativa la vincula con el miedo ancestral de que fuerzas ocultas pudieran traer desgracia a las familias, especialmente a los recién nacidos. Por esta razón, a lo largo de la historia, diversas culturas desarrollaron amuletos y oraciones para alejar a Lilith y sus maldiciones. Al final, Lilith se convirtió en algo mucho más temido que una simple mujer rebelde. Fue transformada en una entidad demoníaca. Asociada con las pesadillas, la brujería y la lujuria, pasó a ser considerada la responsable de la muerte de bebés y de la seducción de los hombres durante el sueño. Su negativa a aceptar un papel subordinado en el Is Ekotesnient. Edén no solo la alejó de la presencia de Dios, sino que también la convirtió en un símbolo de desorden y transgresión. En lugar de ser recordada como una figura independiente, Lilith fue reinterpretada como una amenaza para la armonía divina, un ser cuyo destino quedó marcado por la condena y el miedo que inspiraba. Esta narrativa no solo refuerza la idea de que la obediencia era una virtud esencial dentro de la tradición religiosa, sino que también establece un fuerte contraste con Eva, la mujer creada a partir de Adán y que aceptó su papel a su lado. Así, mientras Eva se convirtió en un modelo de sumisión, Lilith fue condenada como un símbolo de rebelión y maldición. Con el paso de los siglos, la imagen de Lilith se fue alejando cada vez más de sus raíces mesopotámicas y judías, siendo absorbida por otras tradiciones, especialmente por la demonología medieval y las interpretaciones cristianas. Si antes era vista como un espíritu nocturno o una mujer rebelde, ahora su figura se fusionaba con la esencia misma del mal, siendo asociada con Satanás y la lujuria desenfrenada. En la demonología medieval, Lilith pasó a ser descrita como la madre de los demonios, una entidad que seducía a los hombres y engendraba hijos malignos. Algunas tradiciones creían que era la consorte de Lucifer o incluso su primera seguidora. En ciertas versiones, Lilith y Satanás compartían el deseo de desafiar el orden de Dios, lo que la convertía en una pieza central en el imaginario del pecado y la tentación. Dentro del cristianismo, Lilith nunca fue incorporada directamente en la Biblia canónica, pero sus características fueron asociadas con conceptos ampliamente difundidos en la Edad Media. La idea de la mujer seductora y peligrosa, capaz de llevar a los hombres a la perdición, fue explorada de varias formas, apareciendo en leyendas sobre súcubos y espíritus malignos. Además, muchos predicadores medievales reforzaban la noción de que existían figuras femeninas que, como Lilith, representaban una amenaza para el orden moral establecido por la fe. La imagen de Lilith también se vinculó con la brujería, especialmente en la Europa medieval. Muchas mujeres acusadas de brujería eran retratadas como seguidoras de Lilith o como portadoras de su maldición. Ella representaba todo aquello que la fe cristiana condenaba: el deseo femenino incontrolable, la negativa a la sumisión y el alejamiento de las normas divinas. Por ello, no era solo una entidad demoníaca, sino un arquetipo del peligro que la independencia femenina podía representar dentro de la estructura religiosa. Mientras Eva simbolizaba la obediencia y la redención femenina a través de la sumisión, Lilith fue pintada como su opuesto absoluto. Ella era la tentación, la lujuria y el caos. De este modo, Lilith fue empujada a los márgenes de las creencias religiosas, siendo evocada únicamente como un recordatorio de lo que les sucedía a aquellas que se negaban a aceptar el papel que les había sido designado. Pero si durante siglos Lilith fue un símbolo de condena, el tiempo acabaría transformándola en algo completamente diferente. Un ícono de resistencia y libertad. A lo largo de la historia, Lilith fue retratada como un espíritu maligno, un demonio o un símbolo del caos. Sin embargo, con el avance de los estudios históricos y los cambios sociales, su imagen pasó por una reinterpretación radical. A partir del siglo XX, especialmente con el crecimiento del feminismo, Lilith dejó de ser solo un ser demoníaco y comenzó a ser vista como un arquetipo de la mujer independiente, aquella que rechazó la sumisión y pagó un precio por ello. En los movimientos feministas, Lilith fue rescatada como un símbolo de la negativa a aceptar los roles impuestos por estructuras patriarcales.
Si antes era demonizada por haber abandonado a Adán y elegido su propio destino, ahora era vista como una figura de resistencia. Para muchas pensadoras feministas, Lilith representa el derecho de la mujer a ser dueña de sí misma, sin necesidad de someterse a normas religiosas o sociales que nieguen su autonomía. Esta reinterpretación forma parte de un fenómeno más amplio en el que figuras femeninas históricamente marginadas comienzan a ser vistas desde otra perspectiva, cuestionando los motivos de su condena. El pensamiento psicoanalítico también contribuyó a la reinterpretación de Lilith. Dentro de la psicología analítica, desarrollada por Carl Jung, existe el concepto de los arquetipos, imágenes y símbolos universales presentes en el inconsciente colectivo. Algunos estudiosos contemporáneos sugieren que Lilith puede ser interpretada desde esta perspectiva representando el lado reprimido de la feminidad. Su negativa a la sumisión y su posterior demonización remiten al arquetipo de la sombra, que abarca todo lo que es rechazado por la conciencia y proyectado como algo peligroso. Esta lectura moderna busca explicar por qué figuras femeninas que desafiaron el orden establecido fueron transformadas en amenazas dentro de las creencias religiosas. Esta nueva visión de Lilith ha hecho que se convierta en un símbolo recurrente en movimientos que defienden la libertad femenina. Su imagen aparece en la literatura, el arte e incluso en discursos políticos, siendo utilizada para representar el deseo de autodeterminación de las mujeres. Sin embargo, esta reinterpretación no anula su historia anterior, ya que su origen, como figura demoníaca, aún resuena en muchas tradiciones religiosas. Lilith ha permanecido a lo largo de los siglos como una figura envuelta en misterio y contradicción. Surgiendo inicialmente en las creencias mesopotámicas como un espíritu nocturno, fue incorporada a la tradición judía como la primera esposa de Adán y posteriormente demonizada en narrativas cristianas y medievales. Asociada con la brujería, la seducción y la rebeldía, su imagen fue utilizada para representar tanto el caos como la insubordinación. Con el tiempo, Lilith pasó por una reinterpretación, siendo rescatada en estudios teológicos, históricos y psicológicos como un símbolo de independencia femenina. Aún así, su historia sigue dividida entre diferentes versiones, variando según la tradición y la época en que se cuenta. Lo cierto es que Lilith ha sobrevivido. De demonio a arquetipo, de maldición a ícono, su historia demuestra que los mitos nunca mueren, solo cambian de forma, reflejando los dilemas de cada época.